Desde mañana, día 29 de noviembre, hasta el próximo día 26 de diciembre, podremos ver una exposición extraordinaria en torno a la figura de la Madre Teresa de Calcuta. Pues precisamente de ello vamos a hablar y contamos con la presencia de Mercedes Suárez Guanes, que es la comisaria de la exposición. Mercedes, buenas noches. Pues muy buenas noches y muchas gracias por llamarnos. También nos acompaña Begoña Rodríguez, que es voluntaria de esta exposición. Begoña, buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Y por último nos acompaña el padre Miguel Ángel, habitual en este plató de televisión para contarnos cosas que tienen que ver con la religión. Padre Miguel Ángel, buenas noches. Buenas noches, Javier. Desde mañana, 29 de noviembre, hasta el 27 de diciembre, Sí. Mercedes, exposición extraordinaria, pero hoy ya se ha inaugurado de una forma oficial, ¿verdad? Pues sí, hoy ha venido el señor cardenal de Valladolid, don Ricardo Blázquez, y entonces ha bendecido la exposición y luego hemos tenido una Eucaristía de acción de gracias por Santa Teresa de Calcuta. Begoña, todo está preparado, me imagino, ¿no? Con expectación de ver qué pasa mañana con esa apertura oficial, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que lo hemos preparado con muchísimo cariño. Ha habido una cooperación pues muy hermosa y muy, ¿cómo decir?, con mucha disponibilidad por los voluntarios que han venido, colaboradores de los padres. Y pues lo vamos a coger también a toda la gente que venga pues con muchísimo cariño para que vean pues toda la exposición y conozcan la vida y la espiritualidad de Madre Teresa. Padre Miguel Ángel, el lugar de la exposición es la casa de ustedes, ¿no? ¿Dónde va a estar la exposición ubicada? Sí, en el claustro de nuestro convento. Allí es donde está disponible para todos los visitantes que quieran acercarse a lo largo de estos días. Serán acogidos, serán recibidos por Begoña como voluntaria que actuará como guía para poder explicar, solucionar dudas, acompañar a los visitantes en el claustro del convento, que es un lugar muy bonito, como sabemos, una arquitectura del siglo XVII, muy a propósito para albergar esta preciosa exposición sobre esta nueva santa, a la que la Iglesia ha puesto últimamente como modelo y como ejemplo de vida cristiana, de vida de evangelio. ¿El horario que va a tener la exposición? Pues el horario es de lunes a viernes, por la mañana desde las 12 hasta las 2 y también por las tardes desde las 6 hasta las 9. Los sábados y domingos y festivos desde las 11 hasta las 2 y por la tarde también desde las 6 hasta las 9. En la plaza de San Juan de la Cruz, en Medina del Campo, en el convento de los Padres Carmelitas, entrando por la portería del convento, se puede acceder dentro de este horario a la exposición. De forma gratuita, me imagino, ¿no? Efectivamente, se trata de dar a conocer a esta santa para que sirva de ayuda humanamente y cristianamente también, por sus cualidades humanas y por sus virtudes espirituales. Los santos siempre nos sirven de ayuda y se trata de una santa muy especial, muy particular, muy atractiva por la vida que ella ha vivido, por el testimonio que nos ha dado, por la riqueza de su espiritualidad, y de todo ello nos pueden hablar muy bien tanto Mercedes como Begoña. Mercedes ante todo de la exposición como comisaria de la misma. También ella conoció a la Madre Teresa de Calcuta y fue colaboradora muy directa y codo con ella en muchas ocasiones durante largos años, y también Begoña, pero quizá Mercedes nos puede explicar en qué consiste la exposición. Mercedes, cuéntanos de qué se compone esa exposición. Pues mira, Javier, la exposición se compone de unos paneles que son textos y de unas fotografías, y luego hay una réplica de la habitación de la Madre Teresa, que es un poco una réplica, bueno, ¿no?, como una copia de la que tiene en Calcuta, y luego hay una capilla como de las misioneras de la caridad, que solamente en la capilla pues hay un crucifijo, una Virgen de Fátima y una frase que es pues, todo su carisma, que es "tengo sed", ¿no? Y luego aquí hemos traído una copia, una estatua con las medidas exactas de la Madre, ¿no? Y luego también hay un vídeo que es francamente bonito, porque es la primera vez que tú estás escuchando a la Madre con subtítulos en español, y la Madre habla 2 minutos pues de la fe, de la amistad, de la misericordia o del perdón, pero entre sus palabras hay, por ejemplo, pues la película es ¿cómo se llama?, el funeral de la Madre Teresa, luego pasa unos días en Nueva York, y entonces está hecho con muy bien, y la gente sale encantada de cualquier edad.
gente joven, gente mayor y demás, ¿no? Porque está muy bien reflejado, ¿no? Y luego, pues, todos estos paneles, esto es una exposición no para saber más y conocer más a la Madre Teresa, que más o menos gracias a a la comunicación que hay actualmente, pues todo el mundo conoce ya a la Madre Teresa y su obra, ¿no? Esto es para que hay que venir como con un poco de tiempo para poder ir leyendo, pero no leyendo rápidamente, sino meditando lo que estás leyendo, que son frases de la Madre Teresa, meditando el Evangelio, ¿no? Y nosotros nos reflexionemos un poco, pues qué hemos hecho hasta ahora, qué es lo que queremos hacer por los demás en el futuro, porque todo el objetivo de la exposición es conocer mejor a Jesús, ¿no? Y entonces, si conocemos mejor a Jesús, vamos conociéndole mejor, pues entonces amaremos más a la persona que tenemos cerca, ya que, digamos, el carisma de la Madre Teresa es ver a Jesús en el hermano que tenemos más cerca, ¿no? Y que es justamente ese es el más pobre de los pobres, que a lo mejor necesita nada más que tengamos, pues, dar nuestro tiempo para ayudarle a él, ¿no? Para que no pase en cualquier momento, pues, momentos de soledad, ¿no? O sea, pequeñas cosas, ¿no? Si estamos estudiando, pues explicar como despacio al que te está preguntando qué es lo que es. Cada uno tenemos que ver que lo más importante es en esta vida es dar amor al que tenemos más cerca, ¿no? Que estamos a falta de ello, ¿no? Mercedes, ha costado mucho trabajo, mucho esfuerzo, no digo económicamente, el coste económico, digo mucho esfuerzo, ¿no?, el poder traer aquí esta exposición a Medina. Bueno, pues esta exposición está creada por las misioneras de la caridad, del centro de Madre Teresa, ¿no? Justamente con muchísimo cariño, con muchísima oración, están todas las fotografías y todos los textos muy, muy pensados por ellos, ¿no? Porque la exposición es una catequesis preciosa, ¿no? Y entonces esta exposición se empezó por el tema del centenario de la Madre Teresa, ¿no? Se realiza por el centenario de la Madre Teresa y por la beatificación de la Madre Teresa, ¿no? Después ha ido, en más pequeño, en más grande, ha ido a todas las jornadas mundiales de la juventud, ¿no? Entonces, pues en España la primera vez que se ve, ¿no?, es en el 2011, cuando las jornadas mundiales de la juventud, que vino el Papa Benedicto XVI, ¿no? Y entonces, pues aquí en España, en otros sitios no ha sido así, pero aquí en España, justamente después de 3 meses de esta exposición, de repente nos empezaron a llamar. Conclusión, que desde enero del 2012 pues va la exposición peregrinando por toda España, ¿no? Con lo cual vamos a donde nos llaman, ¿no? Aquí me llamó Begoña, que vive en Medina del Campo, porque qué había que hacer para atraer la exposición, ¿no? Entonces, pues justamente en todos los lados pues se va llevando, es muy, muy sencilla, todos los paneles están todos, pues a lo mejor están un poco como un poco estropeados de tanta peregrinación, de tanto montaje, desmontaje, ¿no? Pero ya he dicho que es una exposición francamente bonita por el contexto de todos los textos, ¿no? Sí. Begoña, cuando las personas se pasen por la exposición, primero que hay, para la visita de grupos hay un teléfono, ¿no?, para que puedan acudir todos. ¿Qué es lo que vas a contar? ¿Qué les vas a decir? Porque vas a ser un poco la guía, ¿no?, de la exposición. ¿Qué les vas a contar? Bueno, como ha dicho Mercedes, lo importante de la exposición, más que conocer la obra de la Madre Teresa, que yo creo que eso se conoce por los medios y por los libros, que hay tantos escritos sobre ella, se conoce más la obra de lo que ella hizo que la interioridad que movía a esa obra. Entonces, sobre todo, lo importante y el mensaje de la exposición es explicar qué es lo que movía a la Madre Teresa interiormente, que es ese encuentro que tuvo con la sed de Jesús, lo que la hizo hacer toda la obra social, que es lo que mayormente la gente conoce. Entonces, sobre todo, para mí, el énfasis que yo voy a hacer es sobre todo en explicar la espiritualidad y el carisma que la Madre Teresa tenía. La Madre Teresa siempre nos insistía muchísimo que en la oración y en la Eucaristía, ¿no? Y como justamente ella nos decía todo el tiempo
que eso es lo que hace que nos transforme, nos vaya transformando nuestro corazón, ¿no? Por eso ella es una mujer muy llena de Dios. Conclusión, la espiritualidad la entiende como muy bien, ¿no? Porque es una parte muy importante de toda la obra y de toda la obra de la Madre Teresa y sobre todo de su espiritualidad, ¿no? Que es la que no se conoce más tanto. Sí, yo no sé, Miguel Ángel, cuando se repuso en lo que es el claustro del convento de los padres carmelitas esta exposición, ¿qué se pensó? ¿Vosotros qué pensasteis en ese momento? Dar a conocer la riqueza de esta espiritualidad, de la Madre Teresa, de las misioneras de la caridad, a los niños del colegio también, se pensó en el colegio, en nuestro colegio de San Juan de la Cruz, también a los niños de los demás colegios de Medina del Campo y de otros lugares que puedan acercarse a visitarla, y también como modo de ejercitar lo que la Iglesia llama la nueva evangelización, por medio del ejemplo de una mujer, de una religiosa, de la talla humana y espiritual de Santa Teresa de Calcuta, recientemente canonizada. El padre Paco y yo estuvimos en Roma en septiembre en la ceremonia de canonización, y también ese acontecimiento, Begoña también estuvo, y Mercedes, por supuesto, como no, los tres estuvimos en la canonización. Y nuestro deseo, ante todo, como comunidad religiosa en Medina del Campo, es cooperar, como hacía también la Madre Teresa de Calcuta, con los medios a su alcance, en la extensión del Evangelio, que tiene una fuerza transformadora de la sociedad extraordinaria, y en la actividad exterior que la Madre Teresa de Calcuta realiza, se ve claramente cómo el Evangelio cambia, transforma la realidad y es germen de prosperidad humana y prosperidad espiritual, qué duda cabe. Por eso creo que sería interesante que tanto Mercedes como Begoña en esta noche nos dijesen algo de lo que ellas han logrado intuir en el corazón de la Madre Teresa, que se traslucía exteriormente. ¿Qué es lo que ellas han visto? Porque hablando con ellas en estos días y sintiéndonos privilegiados con los testimonios que ellas nos cuentan, intuimos que dentro de esa naturalidad en la que se desenvuelve toda la larga vida de Santa Teresa de Calcuta, ella llevaba en su interior un tesoro, algo escondido que quizá vosotras dos habéis podido intuir y nos lo podéis contar, nos podéis decir algo de ello. Mercedes. Bueno, pues yo el día que llegó la Madre Teresa de Calcuta con sus 4 monjas a fundar la casa en Leganés, en Madrid, pues bueno, pues yo la conocí, ¿no? Y entonces a mí me impresionó muchísimo cuando la saludé su mirada, ¿no? Tenía una mirada que para mí, personalmente, que soy católica practicante, gracias a Dios, desde siempre, entonces veía que había una fuerza tan grande que solamente pues, que estaba Dios dentro de ella, ¿no? Para la gente que, como todos sabemos, que ha estado alrededor o que ha visto a la Madre Teresa, pues ya tanto pueden ser presidentes de gobierno, políticos o actores flamencas o gente de anormal, todo el mundo, lo que más le impresionaba era la fuerza de la mirada, ¿no? La mirada de la Madre Teresa era una mirada tierna, con una... bueno, que cuando tú estabas hablando con ella, ¿no? Tenía 2 cosas que a mí me impresionó desde el primer día, que por eso mi vida pues cambió mucho, ¿no? Justamente que era su mirada y su forma de escuchar, ¿no? Cuando tú estás hablando con alguien, tú estás pensando ya a lo mejor contestar a esa persona antes, la Madre Teresa te dejaba hablar con esa mirada tan dulce, y también escuchando de una forma que era como si no hubiera nadie más en el mundo que ella y tú, ¿no? Por eso toda la gente que se ha encontrado con la Madre Teresa, a todo el mundo le impresionaba esa mirada, porque si hubiera estado aquí la Madre Teresa, seguramente iría a lo mejor y dice, nadie hemos visto ahí una persona que a lo mejor está como llorosa, muy pensativa, pues justamente se acercaría, a lo mejor en un aeropuerto, no estamos hablando de ese pobre que está en la calle, que todo el mundo nos referimos, el pobre parece que es solamente ese, ¿no? Sino a lo mejor justamente rápidamente la Madre Teresa se acercaría a ella y entonces a lo mejor le diría hola, o le daría una medallita, pero para que ella
ellas lo vería, ¿no? Nosotros a lo mejor alrededor no estarías viendo si esa persona a lo mejor está triste y demás, ¿no? Porque claro, para la Madre Teresa pues es importantísimo, bueno, como bien te dice, hay gente que puede tener de todo, pero lo que no tiene es a Dios, ¿no? Con lo cual su vida es mucho más, se le refleja, ¿no? Y en cambio a lo mejor hay gente que no tiene nada, pero justamente tiene una alegría y una paz que, bueno, que se le pega cuando tú estás cerca de ella, ¿no? Sí. Yo no sé, Begoña, pero conocer a un icono como es, por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Tiene que haber sido algo extraordinario para una persona, ¿verdad? Sí, bueno, es un gran privilegio, yo creo. Es un gran privilegio el haber vivido también en un momento histórico, ¿no? El que nos haya tocado vivir y conocerla en vida, ¿no? Y para mí algo que me impresiona, vamos, que he descubierto yo en la Madre Teresa es, como decíamos, que se ve como la acción, ¿no? La acción de lo que el mundo conoce es el servicio a los pobres, ¿no? El que ella dedicó su vida a los pobres. Y mucha gente hablamos así, ¿no? La Madre Teresa pues la relaciono con los pobres o que ha dedicado su vida a los pobres. Pero realmente la Madre Teresa a quien ha dedicado su vida es a Jesucristo. Esa es la fuente del encuentro que ella tiene en su alma con ese grito de la sed de Jesús que grita en la cruz, tengo sed, cuando está agonizando y muriendo por amor a nosotros. Entonces, en esa experiencia espiritual e íntima que tiene la Madre Teresa, donde Jesucristo la revela que está sediento por su amor y por las almas, y donde Él se identifica más profundamente con los pobres más pobres, con los abandonados, con la gente que nadie quiere en la sociedad, con los que están desechados y despreciados y viven en soledad y sin nadie que les atienda. Entonces, esa identificación que Jesucristo hace con los más abandonados del mundo es una revelación íntima e interior que Jesucristo la hace a la Madre Teresa, y desde donde brota toda esa obra, digamos, la obra que nosotros vemos en el servicio a los pobres. Pero es por Jesús, y la Madre Teresa siempre decía, es por Jesús, lo hacemos por Jesús, yo lo hago por Jesús. Entonces, la Madre Teresa a mí me llamaba la atención porque ella nunca separaba la Eucaristía de los pobres. Ella estaba delante de la Eucaristía, y de hecho las hermanas misioneras de la caridad tienen siempre oración delante del Santísimo todos los días, adorando al Señor, porque ahí veían al Jesús pobre en la Eucaristía y desde ahí recibían la fuerza. Ella decía, llevamos a Jesús, recibimos a Jesús en la Eucaristía para llevar a Jesús a los pobres. Entonces, esa fuerza que recibían de la Eucaristía las hacía ir a los pobres, a servir a los pobres, pero que era el mismo Jesús que ellas estaban adorando en la Eucaristía. La presencia de Jesús pobre del más pobre de los pobres en la Eucaristía, estaba también en el pobre abandonado, ¿no? Entonces, Madre Teresa llevaba a Jesús a los pobres, pero al mismo tiempo, cuando ella sirve a los pobres, recoge a los pobres, cuida a los pobres y les da esa dignidad perdida, ella está también recibiendo a Jesús, porque está tocando a Jesús en los pobres, porque es el mismo Jesús, está ahí presente y encarnado en esa pobreza. Padre Miguel Ángel, un icono mundial, pocas veces, ¿no?, conocemos personas similares. Ahora mismo, por ejemplo, ¿tenemos a alguien parecido o no? Creo que no. De hecho, cada hijo de Dios es único e irrepetible, y personas como la Madre Teresa de Calcuta son regalos de Dios a la humanidad que acontecen en ocasiones muy puntuales. Y actualmente, teniendo en cuenta además que cada uno a los ojos de Dios somos únicos e irrepetibles, creo que no hay nadie que se pueda equiparar a la Madre Teresa de Calcuta en el momento presente, al menos que nosotros podamos conocerlo. Otra cosa es cómo cada uno vive su vida cristiana y cómo Dios lo ve, cómo somos cada uno a sus ojos, pero la talla de la Madre Teresa de Calcuta es difícilmente superable. Sí me gustaría hacer también una pregunta
con respecto a las misioneras de la caridad. De hecho, del espíritu de la Madre Teresa de Calcuta actualmente se alimentan distintas instituciones religiosas, diversas ramas que viven su mismo carisma. Me gustaría que Mercedes y Begoña pudiesen explicar algo de esto, cómo de este árbol frondoso de la Madre Teresa de Calcuta han salido ramas que siguen viviendo su espiritualidad, y también cómo viven, vosotras que habéis conocido y conocéis muy de cerca a las misioneras de la caridad ante todo, cómo viven ellas en la India, en el lugar donde nace esta preciosa espiritualidad que Dios regala a la Iglesia y al mundo por medio de la Madre Teresa de Calcuta, cómo viven las hermanas actualmente en la India y en otros lugares a lo largo y ancho del mundo donde hay fundaciones de misioneras de la caridad, también las hay en España. Si viven de la misma manera, con la misma pobreza que en Calcuta, o al llegar a lugares donde las condiciones sociales y económicas son diferentes, también cambia su vida, su bienestar. ¿Podéis explicar algo de esto? En todos los lados del mundo viven igual, tienen unas normas, ¿no? Y entonces justamente porque como ellas cambian, para que siempre sean, en todas las normas sean siempre su vida particular, sus horas de oración, sus horas de trabajo, etcétera, pues todos sus retiros, porque tienen muchas cosas muy importantes, que es claro, ellas llenarse de Dios, ¿no? En todos los lados del mundo es igual, ¿no? La familia, la Madre Teresa tiene unas ramas que son la rama que nosotros más conocemos, que es las misioneras de la caridad como en acción, ¿no? Luego hay rama contemplativa, luego hay sacerdotes misioneros de la caridad, ¿no? Y luego hay hermanos misioneros de la caridad, que pueden ser también sacerdotes, pero también son religiosos solo, ¿no? Luego hay enfermos, colaboradores enfermos que rezan por las misioneras de la caridad, y las misioneras de la caridad rezan por esos enfermos. Luego hay pues colaboradores, ¿no?, de las misioneras, o voluntarios, como podemos ser pues nosotras, y también luego hay la rama de misioneros laicos que hacen sus votos una vez al año, y siguiendo un poco toda la parte de la espiritualidad de las misioneras, ¿no? Luego hay un movimiento también, el Corpus Christi Mundi, el movimiento del Corpus Christi, que son sacerdotes diocesanos, no son ya de la congregación de la Madre Teresa, pero son sacerdotes diocesanos que viven la espiritualidad de la Madre Teresa. Y hay también otro movimiento que ha salido laical, que es el movimiento del Tengo Sed, que es un movimiento laico para gente laica que vive su vida, sus familias, pero que están ellos, es un movimiento laico, pero que están viviendo ese carisma, pero para evangelizar con el carisma de la Madre Teresa. Mercedes, como comisaria de la exposición, de todo lo que vamos a ver, ¿qué es lo que más para ti te gustaría resaltar? Que la gente cuando llegue a ese momento diga, mira, pues es verdad, esto es algo enorme, algo extraordinario. ¿Qué te gustaría resaltar? Bueno, pues lo más extraordinario de esta exposición es el diálogo con Jesús. Tuvo que morirse la Madre Teresa para que saliera bueno, pues a los ojos del mundo estas palabras, porque ella solamente se lo había comunicado a su confesor, a su jesuita, confesor espiritual suyo, y entonces cuando se muere la Madre Teresa empiezan a llegar gente, cartas, documentación, ¿no? Todas las cartas que ella escribía al cardenal de Calcuta, ¿no? Porque antes ella estaba en otra congregación, ¿no? Y es cuando ella escucha las palabras de Jesús, y entonces ese diálogo es un diálogo preciosísimo, que es como unos de color, están como al principio, ¿no?, de color como naranja, ¿no? Y entonces, y son como el número 6, por ejemplo, ¿no? Y entonces ese diálogo, pues yo recomendaría a todo el mundo que lo leyera como muy, muy despacio, ¿no? Porque, y luego ponernos nosotros en lo que Jesús nos dice a nosotros, a cada uno de nosotros. Porque la Madre Teresa, que era una persona muy normal y muy sencilla, etcétera, etcétera, pues cuando Jesús le está pidiendo que deje a las hermanas que nosotros conocemos en España como madres irlandesas, ¿no?, que ella llevaba ya muchos años, ella estaba feliz en esa congregación, ella tenía esa seguridad, cuando Jesús le está diciendo
que tiene que fundar una congregación porque hay mucha gente que no le quiere porque no le conoce, ¿no? Y justamente la Madre Teresa, a mí eso me gusta mucho, porque la Madre Teresa rápidamente le dice a Jesús, por lo que nosotros, personalmente yo, cada vez que Jesús me dice que haga algo, rápidamente le digo un poquito lo mismo, ¿no? Mira, nada como que busques a Begoña o nada como que busques a Miguel Ángel, porque ese sabe más, él es más generoso que yo soy pecadora, no tengo esas cualidades para realizarlo, ¿no? Y es que porque muchas veces, ¿no? Entonces justamente ese diálogo es muy bonito porque la Madre Teresa justamente le dice eso a Jesús, y entonces justamente Jesús, pero me negarás, tú querías venir de misionera y ahora me niegas cuando yo te pido una cosa más, ¿no? Y entonces al final, claro, a la tercera, la Madre Teresa dice sí a Jesús, estoy en tus manos, utilízame y haz que hágase tu voluntad, ¿no? Y entonces ese diálogo es un diálogo como muy bonito, muy bonito, y que claro, antes no se conocía, ¿no? Y luego hay una fotografía, ¿no? Porque entre todos los textos pues se ponen fotografías, ¿no? Un poco para que no veamos que haya que leer tanto, ¿no? Y entonces es una fotografía que a mí personalmente es como todo el carisma de la Madre Teresa. Viendo esa fotografía puedes conocer muy bien cuál es el carisma o el espíritu de la Madre Teresa y sus misioneros de la caridad. Sí. La fotografía se compone de una parte arriba y otra parte abajo. Abajo, la primera mirada hay que ver a una misionera de la caridad que todavía está con el sari blanco, o sea que todavía no ha tomado los votos, y está lavando a un moribundo, ¿no? Y esto es la casa del moribundo en Calcuta, ¿no? Y entonces, si se mira la cara de esa hermana, con qué delicadeza, con qué amor está lavando a ese moribundo y con qué tranquilidad, o sea, no en plan todo deprisa, pero tú cuando la estás viendo, estás sintiendo con qué amor está lavando solamente por la cara, ¿no? Bueno, pues esa es nuestra forma de que tenemos que tratar a nuestro prójimo más cercano, ¿no? Porque todo el tema de la Madre Teresa es, digamos, así como muy rápido, tengo sed, a mí me lo hiciste, ¿no? O sea, toda su espiritualidad sale del Evangelio de San Mateo, ¿no? De tuve hambre y me diste de comer, ¿no? Y entonces, pues, esta fotografía, esta parte, hay ver a Jesús en el prójimo, ¿no? Que es, digamos, su carisma, ¿no? Y luego en la parte de arriba hay un cuadrito pequeño que es Jesús. Y como había dicho antes Begoña, pues lo importante es la Eucaristía y la oración y la Eucaristía te va transformando. Porque para poder llevar a cabo, pero no solamente por 3 días o por 3 meses, sino por durante, bueno, toda la vida, pues necesitamos tener esa fuente que es la que nos va transformando el corazón, con lo cual esas 2 cosas para mí es lo más bonito de toda la exposición. Begoña, para ti lo más bonito, ¿cuál es de la exposición? De la exposición. Sí. Bueno, no he terminado de contestar la pregunta que me hizo el padre, de cómo vivían los hermanos y vivían en Calcuta. No sé si quieres que la contestemos, lo dejamos para luego, para la exposición. Bueno, de la exposición yo resaltaría la llamada. Claro, para mí, yo es que me voy a la espiritualidad, claro, como cual siempre, si verás, lo enfatizo. Sí, pero una cosa, solamente una cosa, la llamada, nos quedamos con la llamada. Con la llamada y luego algo que es también que yo me toca muchísimo el corazón y salgo llorando, es ver el documental. Porque oyes la voz de la madre, o sea, una cosa es ver a la madre y ver las fotografías, pero cuando escuchas a la madre hablar, ella habla en inglés, pero la escuchas hablar, es su voz. El énfasis, el tono, cómo habla la madre y lo que va diciendo, por supuesto. Miguel Ángel, dinos algo que nos sí, diga algo no, sobre sí, cómo viven después de las que me hermanas. digas para ti, Miguel Ángel, cuál es lo que más te gusta de la exposición. Y luego vamos con... Pues se podría recoger en una frase de la Madre Teresa que ella le dijo a Mercedes, una frase muy interesante. Creo que es el mensaje, sobre todo el mensaje que ha de quedar o que puede quedar a los visitantes que recorran la exposición. Y es una frase que a mí me transmitió Mercedes y que la Madre Teresa le dijo a ella, como Calcuta no está solo en Calcuta, que Mercedes nos explique brevemente. Sí. Bueno, pues yo he tenido la gracia del cielo, de Dios, el regalazo de conocer a la Madre Teresa
y cambiar mi vida, ¿no? Que no sé el por qué. El día que llegue arriba diré, bueno, ¿por qué me elegiste a mí en vez de a otra persona, ¿no? Porque yo era muy jovencita, ¿no? Y no estaba nada metida en estas cosas, ¿no? Entonces, pues como yo la llevaba en el coche y entonces igual estábamos en el comedor, como en cualquier reunión y visita que tuviéramos que hacer, pues nuestra conversación era muy cercana, ¿no? Entonces una de las cosas que le dije, madre, esto, yo estaba ya, antes de conocer a la madre había estado 3 veces en la India, con lo cual era un país que me gustaba, ¿no? Y entonces, pero usted, quiero conocer Calcuta justamente porque no, bueno, es un sitio que no lo conozco y usted, donde empezó ahí todo, ¿no? Entonces, después de contarle un poco yo esas cosas, la Madre Teresa de repente me dijo, Mercedes, Calcuta está aquí solo de diferente color de piel. Esa frase, que bueno, se hablaba en inglés, pues no la entendí, ¿no? Es una frase muy cortita, pero no la entiendo, ¿no? Pero yo no le hago nada caso a la madre y yo a los 6 meses me voy a Calcuta, ¿no? Con la idea de estar o 10 días o 2 meses, ¿no? Pero al mes y medio de repente, cuando estaba en Calcuta, me di cuenta, entendí la frase que me había dicho la Madre Teresa. ¿Qué estoy haciendo en Calcuta? Que aquí hablan en hindi, en bengalí, y estás ayudando a las misioneras, estás con los niños, jugando y demás, o lavando o haciendo lo que te digan las misioneras. Si yo en mi país, pues como bien dice la madre, solo es de diferente color de piel y lo hago todo en español, ¿no? Y entonces cuando llegué aquí a España, pues yo al principio le había dicho a la madre que ella quería hacerme coordinadora para España. Y entonces, pues bueno, yo tenía 29 años y tenía un trabajo material fantástico y no tenía nada más que quería ir a voluntaria, pues de, bueno, pues 1 hora y nada más, ¿no? Y por eso la frase, el diálogo con Jesús me gustó tanto, ¿no? Que entonces ya cuando llego a España ya le digo, madre, mire, estoy a disposición, solo confío en el Señor toda mi vida y que Él me utilice y yo acepto el cargo, ¿no? Por eso tuve la suerte de estar muy cerca de cada vez que venía, pero luego tenía unas reuniones fuera, ¿no? Con ella, ¿no? Para contar un poco cómo iba la parte de España, ¿no? Qué interesante. Cuéntanos, a ver, esas vivencias en la India. En Que antes la lo India. comentabas que Bueno, la pregunta que te ha efectuado La vida de las hermanas la en vida la de las India y en otros hermanas, lugares. sí, bueno, la vida de las hermanas es la misma. El horario de vida también es el mismo y lo único que cambia, claro, es la cultura, digamos, la cultura del país. Entonces, la pobreza también es la misma, porque las hermanas viven igual, viven igual en la India que viven igual en España, en el sentido de que en cuanto a posesiones que ellas tienen es lo mismo. Y luego hay algo que es que a mí me parece que es muy bonito, es como esa adaptación se inculturizan, ¿no? Entonces, algo que me llamaba a mí la atención, por ejemplo, es que la comida que comen las hermanas es la que comen en el país. O sea, que aquí en España se comen lentejas, se comen garbanzos, en la India se come mucho arroz y en cada país comes la comida que sea lo típico y lo que se coma en ese país. Y otra de las cosas es que se vive también de la divina providencia, o sea, que las hermanas viven completamente abandonadas a la providencia de Dios, o sea, lo que se recibe en cada país es lo que se puede compartir y dar a las personas que están acogiendo. Pero la pobreza, en cuanto a, como decía la Madre Teresa, cuando ella comenzó, ella decía que quería una pobreza franciscana, ¿no? Antes preguntabas al Padre que si hay una figura, ¿no? Y él decía, pues cada momento histórico Dios nos regala el santo que necesitamos, ¿no? Para ser testimonio de Cristo en el momento histórico actual. Y ella miraba mucho la pobreza de San Francisco, porque una de las cosas que decía la Madre era que contra menos tenemos, más podemos darnos a los demás. Y contra más tenemos, más preocupados estamos en las cosas y en las cosas materiales y menos podemos entregarnos y servir a los demás. Pues ven ustedes el cartel de la exposición Vida y Espiritualidad de la Madre Teresa de Calcuta, del 29, le ven ustedes en la pantalla, del 29 de noviembre al 26 de diciembre, entrada gratuita, el lugar, el convento de los Padres Carmelitas Descalzos, Santuario Nuestra Señora del Carmen de Medina del Campo. Mercedes, ¿es itinerante después de Medina dónde vais con la exposición? ¿O de momento pues no? No, estamos aquí hasta finales de diciembre y luego pues el 9 de enero salimos para Barcelona, después salimos para Alicante, luego salimos para Tenerife. Bueno. Se va a recorrer España con la exposición. Sí, creo que llevo como 30 a 31 ciudad.
Bueno. O sea, desde enero del 2012 sin contar la JMJ, ¿no? O sea que es una cosa muy bonita porque en todos los lados es un poco pasa un poco lo mismo, ¿no? Ves gente llorando, ves gente que a lo mejor entra sin decirte ni buenos días y luego en cambio todo el mundo sale con una cara con mucha paz, ¿no? Y, o sea, oficialmente es lo que queremos, que todo el mundo vaya saliendo con paz para poder llevarla a nuestras casas. Padre Miguel Ángel, muchísimas gracias. Yo no sé si quieres contar algo más para concluir que lo hayamos dicho de lo que va a ser la exposición, que además que es oficial. Gracias, Javier. Ha sido, creo, muy completa la presentación de la exposición en este programa. Simplemente agradecer en nombre de la comunidad de Padres Carmelitas, agradecer a Mercedes, a Begoña, su buen trabajo, su buen hacer y, ante todo, el ejemplo de amor a Jesucristo, de vida cristiana y de veneración a la Madre Teresa de Calcuta. Gracias a vosotras que en Medina del Campo tenemos este gran privilegio de contar con esta exposición y de podernos construir un poco mejor como personas desde dentro y como cristianos que manifiestan también hacia afuera esa entrega que se parezca un poco en algo a la de la Madre Teresa. Begoña, muchísimas gracias como voluntaria y por supuesto a Mercedes Suárez Juanes, que es la comisaria, muchísimas gracias y que sea un éxito. Ustedes están invitados, ¿sí?, hasta el día 26 de diciembre. Pues gracias. Nada, muchísimas gracias. Gracias a ti, Javier. Gracias, buenas Muchas noches. Gracias.